nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Es alta la cifra de desempleo en Aruba, pero también hay cupos de trabajo que no quieren ser ocupados. Una vez más, llega Pop-Up News de Web. Isla de Curazao está preocupada por las constantes inundaciones. Estafa de vacaciones en Colombia. Versículo por iPhone 14. Este es el experimento social. A esta hora y como todos los días les doy una cordial bienvenida a nuestros televidentes, a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como siempre, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con la preocupación que existe entre algunos gremios por las altas tasas de desempleo que tenemos en Aruba. Y no solamente esto debido a la pandemia, porque muchas personas lamentablemente no han logrado tener esta conciencia y quizá la mentalidad para volver al mercado laboral, pero también han abierto algunos cupos de trabajo y estas personas no quieren ocuparlos. Cuando la pandemia tocó las puertas de nuestra isla, se empezó a sentir el efecto dominó en todas las áreas. No solamente el peso en la parte de la salud pública, en la parte económica por el turismo, pero también en los hogares por la gran cantidad de despidos que hubo. Hoy, a pocos meses de cumplirse 3 años de la aparición del COVID-19, aún hay muchas personas desempleadas, personas que no han logrado conseguir el sustento económico porque no están en el mercado laboral. A pesar que han buscado empleo, sin embargo, no lo han conseguido y sabemos que en Aruba hay una tasa alta de desempleo. Asimismo, se están buscando estrategias para poder asegurar que los jóvenes que ya están terminando los estudios empiecen a encontrar su pasión en el mercado laboral. También es importante buscar alternativas para que más personas puedan cambiar la mentalidad y puedan adquirir diferentes empleos, que ha sido también una de las constantes y los variantes puntos que gremios han traído delante, que quizá hay cupos laborales, pero que las personas no quieren aplicar a este tipo de trabajos. Por ese motivo es importante que las personas también cambien la mentalidad y de esta forma también puedan aportar al progreso de la isla y de esta manera también con diferentes cupos laborales. Ahora venimos con nueva información por parte de Pop-Up News de Web. At nós trove em outra edição de Pop-Up News. Alexis, semana passada, vai contar-nos com leccagem por resultado de conta de água hopi alto, 5 é necessário. Verdade, Asha, que berekenen de tarifa aumento de consumo por resultado de mais gasto. Pero el lecaje no es el único motivo para una cuenta de agua bien alto. Así también tiene un cliente que cada lunes su cuenta estaba subir tiki. Me aconsejé para controlar si por ter un lecaje, mas me explica si me pasa. Si la tu reclama y check se mete te queda drei. El resultado ese no estaba el caso. Me te supone que eu iba para plan B. Correcto. Me aconsejar para controlar tu reclama y ese. Pero que você men que controlar? Me quer para não check se crunch não ou você tá queda core e a água não queda leak. Naturalmente tá depende de quanto água tá queda leak. Pero é por gastar para alrededor de 35 ml de água. Lolo, você quer par de gota não ei? Não, é isso. Você que tá queda core água tá pior. Se o sistema de flush não tá funcionando bom, por para 25 litros de água por hora, custa mais ou menos 219 ml de água por ano. Que quantidade é botar de bracket de tarifa mais alto. Esse aí é gastamento de placa por nada. Gastamento de água também? Não é isso, pero tá custa basta placa para produzir água também. Pero para back de cliente, o cliente vai ter douche que queda leak e na WC também vai queda corre. Na compra douche head novo que está para água e na direita é WC também. Com bom resultado, na conta de água a sale hopi mais bom que o ano anterior. Dus Eori está seguro que vale a pena para controlar o crunch e WC regularmente. Como pode ser? A noite, prometo que vai dormir e tur crunch está será, nota em meter stand.
Paso mayang, promeco bo abritur cranchi de novo, bota check e meter stand a trove. Si e meter a sigi corre mientras cubo no usa agua, es una indicación cubo tiene un lecaje. Teotro Simán. Hablemos de uno de los temas que más preocupan en Aruba también frente a la población que es amante de los animales, y es el alto índice de perritos en las calles que no tienen de pronto las atenciones que tiene un perro en las casas. Y es que también se han podido dar cuenta cómo desafortunadamente hay personas que quizá no tienen los recursos necesarios para poder criar a su perrito, dándole todo el amor, la vitamina, la alimentación y todos los cuidados, y lo que hacen es dejarlos a la deriva en las calles. Sabemos que una de las problemáticas que tiene Aruba, y esto ya ha venido durante muchos años, es la cantidad de perritos que se encuentran en las calles como condición de callejeros, perritos que lamentablemente no tienen dueño y que por el contrario están en las calles, pero también están exponiendo sus vidas y la de los demás porque, por ejemplo, en ocasiones pueden ser también agresivos. La situación es que ha sido bien triste, y a pesar de que muchas fundaciones han trabajado en pro de las esterilizaciones gratis para los perros de la calle, pero también para poder generar conciencia a los dueños de mascotas responsables. Sin embargo, son más y más las personas que están dejando en las calles a sus perritos porque no pueden continuar cuidándolos. Sabemos que un animal merece no solamente el amor, los cuidados, las vacunas, la comida y todo lo necesario. Sin embargo, debido a la situación económica que está cada vez más compleja, las personas deciden dejar a sus perritos al azar, es decir, en las calles, y por eso es que más y más perritos se están reproduciendo y hay esta problemática. Pero también hay más tristes casos de perros que, por ejemplo, se encuentran amarrados y que desafortunadamente no tienen ningún tipo de control. A nuestra mesa de redacción han llegado muchas imágenes de personas que logran captar cómo hay perritos amarrados a rejas, y de esta manera, por las lluvias que hemos vivido, pues esto tristemente es la realidad. Sin embargo, es importante que tomen contacto con el cuerpo policial para así notificar este tipo de hechos. En nuestra ronda internacional empezamos en nuestra hermana isla de Curazao con la preocupación que tienen las autoridades por las inundaciones que se siguen registrando por culpa de las fuertes lluvias. También los oleajes han hecho algunos daños en algunas edificaciones. En Curazao, muchas casas sufrieron daños por agua durante estos días que ha llovido debido a las fuertes lluvias con los diferentes ráfagas de viento que se han afectado a esta isla. La fuerte lluvia también del fin de semana pasado estuvo asociada con una onda tropical en la región, ya que estamos en temporada de huracanes combinada con la tradicional temporada de lluvias que durará hasta marzo. Las casas en Curazao, como se ven en las imágenes, se inundaron mientras que un hombre tuvo que ser rescatado de su casa. Y es que este hecho no solamente ha afectado a nuestra isla, pero también la parte caribe, y Curazao, como vemos en estas imágenes, también han tenido sus afectaciones. Pues hablando de este tema, el IDEAM en Bogotá, en Colombia, ha hecho diferentes investigaciones por culpa de los daños que se han generado por culpa de las lluvias, inundaciones, pero también el desbordamiento de los ríos a causa de la gran cantidad de agua que ha caído. Los más afectados, obviamente, la población. Lluvias sin freno que inundaron la capital. Deslizamientos repentinos que se llevaron vidas. Además de la vía La Calera, Bogotá, las localidades de Chapinero, Usaquén y Ciudad Bolívar, específicamente el barrio Bellaflor, están siendo monitoreadas. La emergencia ha obligado a algunos a evacuar. Se espera que las fuertes lluvias provoquen el colapso de algunas viviendas. Los datos que tenemos hasta el momento son 262 viviendas que han recibido acta de evaluación y notificación. Tenemos 32 de estas que tienen acta de restricción y al momento tenemos 11 viviendas que han hecho evacuación efectiva de estas viviendas. Aquí vamos a estar todos los días con el IDIGER, con bomberos, con la policía, con todas las entidades que hacen parte del sistema distrital de gestión de riesgos, con el fin de poder garantizar
la seguridad de las personas y el bienestar, la salud de ellos, pero ante todo también se necesita que la comunidad colabore con este proceso de evacuación. Más de 1000 razones para decretar calamidad pública, porque este fin de semana se presentaron 170 situaciones relacionadas con eventos de remoción en masa, 1963 afectaciones por precipitaciones, 397 casos por daños a servicios de alcantarillado, 128 encharcamientos, 5 granizadas y 1357 familias afectadas. Una medida que permite atender con mayor facilidad a los damnificados. ¿Y qué tal la historia que vamos a conocer a continuación? Una familia estaba ya preparándose para la época de Navidad y querían descansar en un sitio que supuestamente era el lugar de los sueños. Sin embargo, al final de la historia, todo se convirtió en una estafa. El fin de año para muchos es el pretexto perfecto para tomar unas vacaciones y para otros la época perfecta para estafar a los que quieren hacerlo. Una familia quería reunirse para pasar las fiestas del fin de año en un lugar confortable y ojalá en tierra caliente. Fue allí donde por internet, dicen ellos, les ofrecieron una finca en Santander. Yo seguí la negociación solamente con una persona que es un señor de edad, una persona ya muy mayor, y me dice que él tiene disponibilidad y que no importa el número de personas, él le pido más fotos y él me envía obviamente unas fotos de una finca muy linda. El supuesto dueño les dio toda la confianza, no solo hablando del sacrificio por conseguir el lugar donde pasarían las vacaciones, sino también por su edad. Yo le creí, no sé, de pronto por el hecho de que fuese una persona mayor, me dejé convencer un poco. Presionándolos con supuestos interesados, los obligó a consignar para separarla. El fin de semana pueden venir a mirar la finca, pero le anticipo que yo ya tengo 7 personas más que quieren la finca para las mismas fechas suyas. Con el dinero en la cuenta del presunto delincuente, el amable señor se desapareció. Fue allí donde se enteraron que los habían robado. Le pedía el contrato, no, era una excusa diferente cada vez que le pedía el contrato, y le dije, bueno, este fin de semana mis familiares van a ir a la finca, por favor me puede pasar la dirección, el nombre de la finca, y desde ahí ya no volvió a responder. Así que tengan mucho cuidado con estos estafadores que aprovechan estas fechas para hacer de las suyas. Continuamos con Chile, la secuencia que se han generado después del sismo bastante fuerte de 6.2 en la escala de Richter que afectó el fin de semana territorio chileno. Sin embargo, después de este episodio han continuado algunos movimientos telúricos. Sabemos que este país, específicamente Chile, pues ha sido confrontado por diferentes sismos y movimientos también de tierra. Registro que da cuenta de la magnitud del sismo que vivieron las familias de la región del Biobío durante este fin de semana. A 48 horas del evento, siguen los movimientos telúricos en la zona. Sí, uno siempre, piensa que puede en cualquier momento venir un temblor porque es normal, ¿cierto? Pero los pilló como eso, es muy fuerte el temblor. Fuerte se sintió, por eso la gente igual se asustó, empezó todo a arrancar al tiro, a los cerros. ¿Ustedes pensaban que venía algo más? Sí, porque igual fue fuerte, pues sí, fue demasiado fuerte, fue casi lo mismo que el terremoto, sí, se sintió fuerte, pero igual le bajar la intensidad, yo creo. Un golpe de energía que dejó secuelas en establecimientos educacionales y en infraestructura pública. Estamos desplegando 3 equipos de infraestructura en los diferentes establecimientos educacionales para ver el tema de cuáles fueron las consecuencias del sismo, si hay fuga de gas y cuáles han sido en realidad en el tema de cemento, piso, baños, cuáles han sido las consecuencias de este sismo. Además, desde la ONEMI a través de un oficio solicitaron al Ministerio del Interior materializar el proyecto que busca un sistema de alerta temprana en caso de tsunami. Teniendo en consideración que siempre se están estudiando nuevas alternativas e innovaciones tecnológicas que permitan fortalecer los sistemas actuales en función de las lecciones aprendidas y nuevas prácticas. Regresando al sismo del fin de semana en el Biobío, este tendría su origen en la zona de fractura de Mocha. Esta se extiende desde la placa de Nazca y en forma oblicua llega hasta el Pacífico terminando en el sector del Ebu.
Hablemos de la reunión del G20 en donde el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino estuvieron estrechando las manos y hablando de diferentes temas importantes, entre ellos lo que indicó el presidente de los Estados Unidos, que no esperan una nueva guerra fría. El informe es de La Voz de América. Las tensiones entre las dos naciones fueron el tema principal. Creo absolutamente que no es necesario que haya una nueva guerra fría. Nos reunimos muchas veces con Xi Jinping y fuimos sinceros y claros entre nosotros en todos los ámbitos, y no creo que haya ningún intento inminente por parte de China de invadir Taiwán. China desafió a Occidente con su poderío militar tras la visita de líderes del Congreso estadounidense a Taiwán, la isla soberana a la que Beijing no reconoce como tal. Tras el encuentro, Biden recalcó que la política de una sola China, por la que Estados Unidos solo mantiene relaciones diplomáticas con Beijing, no ha cambiado, a pesar de apoyar a Taiwán. Las dos partes reafirmaron que sus dos economías seguirán compitiendo vigorosamente. No busco conflictos, busco manejar esta competencia de manera responsable y quiero asegurarme de que todos los países cumplan con las reglas de tránsito internacionales. El presidente chino abogó tanto por la estabilidad de la relación bilateral como la mundial. Como líderes de los dos países principales, debemos trazar el rumbo correcto para la relación entre China y Estados Unidos. Necesitamos encontrar la dirección correcta para que la relación bilateral avance y elevar la relación. Los dos líderes acordaron que el secretario de Estado Blinken visitará a China para dar seguimiento a sus discusiones, mientras continúan en los próximos días en Indonesia para asistir a la reunión del G20. Continúan las investigaciones por el caso de la mujer mexicana que desafortunadamente fue encontrada sin vida en Perú, y el principal sospechoso podría haber sido su pareja, la cual conoció por internet. Pues se han conocido diferentes investigaciones y la propia pareja decidió entregarse a las autoridades. Aparecen más indicios que podrían esclarecer la desaparición de Blanca Arellano, la ciudadana mexicana que vino al Perú para formalizar su relación con Juan Pablo Villafuerte Pinto, para la familia el principal sospechoso. Carla Arellano es la sobrina de Blanca, que utilizó sus redes sociales para pedir apoyo y localizar a su tía, pero también para exponer la última conversación que tuvo con Juan Pablo Villafuerte, un estudiante de medicina que enamoró a Blanca y la convenció de venir a Lima. Fue muy cortante en el primer mensaje que tengo, y a mí en lo personal me empezó a generar un temor, ¿no? Una incertidumbre más. Y dime exactamente qué día se fue, porque al principio me dijo, bueno, hace unos días. Bueno, dime exactamente qué día. Carla lo cuestiona y le pide más detalles. Es ahí cuando Juan Pablo le envía una captura de la última conversación con la ciudadana mexicana, en la que supuestamente ambos se despiden. Para la familia de Blanca, una conversación sospechosa, pues Juan Pablo decide no dar mayor información de la mujer y cortar toda comunicación con la familia. Entonces, cuando yo le cuestiono de, bueno, ok, dame la dirección de donde mi tía vivía sola, y él no me la quiso dar. Pero al no dármelo, estaba complicando todo. Y aparte para mí esa sospecha era peor, ¿no? Después de haber aceptado que mantenía una relación con Blanca Arellano, Juan Pablo cayó en contradicción dando otra versión de los hechos. Dijo que Blanca era una persona indigente con problemas mentales a la que ayudó. Mi tía, antes de ir a su viaje, ella vendió cosas, ella vendió su coche, eran más de 100,000 pesos. O sea, no había manera de que ella no podría solventar un viaje como turista en Perú. Entonces, no puede ser ninguna indigente como él aclara, ¿no? Este video de febrero de 2021 prueba que Juan Pablo conocía a Blanca desde hace más de un año y a la cual le mostraba su aprecio, dedicándole un saludo de cumpleaños en la plataforma de videojuegos online donde ambos se conocieron. Buenos días, este es un video muy especial en el cual le rindo homenaje a nuestra amiga Blanca Arellano. Juan Pablo Villafuerte Pinto ya se presentó en la de Pincri de Huacho en compañía de su abogado para rendir su manifestación.
Vamos a nuestra pausa comercial, pero en instantes regresamos. Post Aruba recuerda la importancia de tener las mascotas dentro de los patios de nuestras viviendas. A noite me queda papel cubo, pero mi esta manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan queda chat com a bonfada. O hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, di como mais outra que baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós sabemos para spray, nós está para spray para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim disse 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, o trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB. Ian is preparing for the shot. And it's a goal. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes saben que las oficinas de Post Aruba siempre tienen importante información. En esta oportunidad, sobre la responsabilidad que debemos de tener los dueños de mascotas responsables y tener los animales dentro del cura de las viviendas. A las mascotas hay que quererlas. Si vamos a buscar un perrito, debemos buscar que tengan buena salud, que tengan felicidad y sobre todo que cuenten con un buen hogar. Concientización frente a la problemática con los perros. A las mascotas hay que quererlas. Si buscamos un perro, debemos de tener en cuenta su salud, felicidad y que tenga un hogar. Además, para los que aún no saben, hay una ley que dice que el perro tiene que estar dentro del patio o dentro del corral. Cuando el perro está afuera de este espacio, es decir, patio, corral o curá, debe estar amarrado a una correa y debe estar con su dueño. Ayudemos por favor a evitar accidentes a consecuencia de perros que persiguen a ciclistas y motociclistas o se atraviesan frente a un carro, y que el perro muerda a las personas que pasen caminando o en bicicleta.
que un vehículo atropella a un perro. Si las autoridades ven que el perro de una casa se encuentra en la calle, esto podrá conducir a una multa indeseada. El costo por cada violación de esta ley está entre 300 hasta 1.000 florines. Si las autoridades se dan cuenta que un perrito se encuentra en las calles, esto podría conducir a una multa. Y recuerde que por cada violación va desde 300 hasta 1.000 florines. Es una etapa de concientización para querer a nuestras mascotas, amarlas, respetarlas y tenerlas en casa. Continuamos con más información y en esta oportunidad lo que ocurrió con una pedida de mano que casi termina mal, pues allí lo hizo un jugador en pleno partido cuando al momento de arrodillarse, el guarda de seguridad pensó que su novia, la que sería su esposa, desafortunadamente era una hincha y la empujó. Pedir la mano es quizá uno de los momentos más memorables en la vida de las personas. Para hacer esta romántica petición, los hombres suelen buscar ideas muy novedosas en las que pueden sorprender a sus parejas para que les puedan dar el tan anhelado sí. En Bielorrusia, por ejemplo, un futbolista de la segunda división había encontrado el momento perfecto para inmortalizar este momento. Sin embargo, todo quedó arruinado por un guarda de seguridad. El jugador Badilash, tras anotar un gol, le pidió matrimonio a su novia y casi cava los palos de seguridad. Como señala el tuit, el hecho fue interrumpido por un agente del personal de seguridad, quien confundió a la futura esposa con un hincha y la empujó para que se vaya de la cancha. Y seguimos hablando de esos amores sin límites y en esta oportunidad un jugador colombiano de fútbol que decidió en el mismo hospital casarse con su pareja, quien lamentablemente está sufriendo de cáncer. Las redes sociales se enternecieron con un conmovedor suceso. Juan Sebastián, un deportista de fútbol de salón, y su pareja María Valderrama, quien fue diagnosticada con cáncer, se casaron al interior de un hospital. Allí, en el Universitario Hernando, ubicado en Neiva, fue encargado de compartir estas fotos. En la institución se cumple el sueño de unir el sagrado vínculo del matrimonio. Se lee en la publicación, en las imágenes se observa a la novia luciendo un vestido blanco adornado con pétalos de rosas, mientras que el novio luce impecable con un traje de paño. Según información recopilada por medios de comunicación, cuando la pareja dio el sí, la acompañaban su pequeño hijo, personal de salud y también sacerdotes y familia. El estremecedor y el bonito momento, que fue romántico, fue aplaudido por usuarios en las redes sociales. A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Sagicor Life. Sagicor Life es el lugar ideal donde ofrecen servicios de calidad en seguros tanto de vida como de hipoteca, seguros de pensión y seguros de inversión. Te brinda la oportunidad de conocer cuál es la mejor opción para tener una estabilidad a nivel económico. Pasa hoy mismo a la avenida Milo Cruz, número 106 o llama al 588-5042. Y seguimos con este experimento social de un joven influencer que decidió retar a las personas que se encontraban a su alrededor. Si les recitaba un versículo completo, les daba un iPhone 14. Sin embargo, se dio cuenta que muy pocos visitan la iglesia seguido. Se ha vuelto común encontrarse en las redes con personas que ofrecen premios. Acabo de responder algunas preguntas o realizar algunos retos. Sin embargo, este influencer peruano fue mucho más allá al ofrecer regalar un iPhone 14 si una persona le recitaba un versículo de la Biblia. Muchos lo intentaron sin éxito, pero un joven domiciliario que aseguró que no asistía a la iglesia hace más de 5 años fue el afortunado. Él recitó parte del Salmo 23, los versículos del 1 al 3. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me conducirá por las sendas de justicia. Finalizó algo inseguro, pero con una sonrisa de esperanza. Luego de verificar el versículo entre risas allí, Yal agradeció al influencer por el gesto y conmovió a las redes sociales. Algunos internautas opinaron y hasta recitaron pasajes también de la Biblia. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Mañana nos volvemos a ver en una nueva emisión.